Buenos días, mis hermanos y amigos del grupo Aviva Coruña, Señor. Más una vez aquí con vosotros, no solo de Coruña, pero de todos aquellos que entienden y comprenden ese mi español, que no es de los mejores, pero lo importante es la intención de mi corazón, y la intención de mi corazón es la mejor, de que su palabra pueda llegar no solo a Coruña, pero en todo el sitio donde este mensaje puede ser abierta. E quero falar com os avivalistas, com aqueles que querem avivar, com aqueles que estão pregando sobre o avivamento, com aqueles que querem fazer as coisas diferentes, que nada mais é do que o avivamento é cambio interno em las pessoas se cambiarem e volverem para Jesus e terem uma sede, hambre tremendo de ouvir a palavra do Senhor e sair por las calles e falar desse amor de Jesus para a gente e a gente se convertir ao Senhor. Avivamento não é só grandes festas, grandes congressos, boa música. Avivamento é muito mais do que umas coisas bonitas, palavras bonitas. Avivamento é muito mais do que versos decorados da palavra do Senhor. Avivamento é muito mais do que ser simpático. Avivamento é sentir o mesmo. Ou seja, quando uma pessoa sofre, quando uma cidade tem um avivamento do Senhor, do Espírito Santo sobre as pessoas, aqueles que são avivados passam a sentir o mesmo por las vidas desta cidade, passam a estar de lado, passam a amar e a servir uns a los outros, independente de si mesmo, e compartilham a palavra por toda a cidade. E como vosotros sabéis, a Igreja del Senhor ha sido chamada a primeira vez de Igreja de cristianos por el trabajo de Bernabé y de Saulo, que durante mucho tiempo quedaron en Antioquía hablando la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Bernabé y Pablo estaban llenos del Espíritu Santo, estaban avivados con el Señor, habían se cambiado y ellos predicaban, y dice la palabra así, se congregaron allí durante un año y mucha gente fueron enseñados y una gran multitud fue agregada a causa del Señor. Avivamento é isso, pessoas llenas del Espírito, volva a falar não só com bom espanhol, não só com versos decorados, não só com uma mídia tremenda, pero pessoas llenas del Espírito Santo. E Barnabé era destes. E também não podemos olvidar que a palavra do Senhor ensina que depois do avivamento as pessoas vinham e chegavam ao Senhor porque estavam felizes por descobrir que eles tinham em Cristo a vida eterna e cada vez mais as pessoas se agregavam. ¿Por que eu estou falando todo isso? Porque nós não conseguimos entender muitas coisas. Nós às vezes creemos que avivamentos são grandes movimentos, grandes jornadas protestantes, pero el Señor está hablando con nosotros hoy de una manera muy fuerte. El Señor quer decir cuál es una de las claves del avivamiento. Y el Señor me dijo una palabra muy bonita que está en Hechos, capítulo de número 13, onde diz que Pablo estava junto com Barnabé visitando umas sinagogas e depois de lerem a lei, de lerem os profetas, de cantarem, de alabarem, perguntaram a Pablo se ele tinha, invitaram a Pablo se ele tinha, escute-me, uma palavra de consuelo, uma palavra de exortação, uma palavra de edificação, ou seja, uma palavra de consuelo para que a gente, al oír, pudiera crecer en la palabra del Señor. Entonces yo quería decir, tú que buscas ser un avivalista, tú que buscas ser una persona que quiere ser avivada, que quiere avivar las personas, tú tienes que entender que el Señor envía personas hasta nosotros para ayudarnos en nuestro avivamiento. Pero tú tienes que entender que el avivalista que viene a hablar con nosotros, el avivalista que se pretende hablar, él es invitado. El avivalista no es una persona que impone la palabra. A pessoa que vem para avivar nas nossas vidas, ele aceita o convite, ele traz consuelo, palavras de consuelo. E como os judíos da sinagoga perguntaram, ¿tenéis alguma palavra de consuelo? Pode vir aqui, isto hablar. A igreja tem que entender que a clave do avivamento, uma das claves, e hoje a principal, é cambiar a palavra que está saindo da boca da igreja do Senhor. Tem que ser uma palavra de consolo. Pero tem que entender que esta palavra tem uma palavra que
la persona hace por último y el primero es la palabra. El Señor me dijo esta semana que no debemos desconsiderar el primero. El primero es Jesús, el primero es el Espíritu Santo, el primero es el Señor. Nosotros somos los detrás. Entonces, si tú te propones, como te ha propuesto Paulo, como te ha propuesto a Bernabé, a ser avivado y a avivar a las personas, entonces es llegado el momento. ¿Y cuál es la palabra que tú tienes de consuelo para los amigos tuyos de tu servicio, de tu iglesia, tú que eres pastor, tú que eres cura, tú que trabajas en la iglesia en católica que está cambiando? O que tu queres? Que tu tienes hecho? ¿Cuál es la palabra que sale? Entonces, la palabra de consuelo es que una palabra, como dice en el capítulo de número, Atos de número 13, que dice una palabra que Dios tiene un pueblo que es suyo, un pueblo que Él tiene placer en la prosperidad, en la libertad de este pueblo. Es una palabra que enseña a la gente que Dios está con nosotros en el medio de nuestras provaciones y da soporte para eso, y que Dios destruye todos nuestros enemigos. La palabra que nos tenemos que hablar para avivar a la gente, para que el Espíritu Santo pueda tocar el corazón de la gente, es una palabra que Dios envía mensajeros, que Dios ha enviado Jesús para que a través de ellos nosotros tenemos nuestras deudas perdonadas, nuestros pecados clavados en la cruz. Es un Dios que tiene una palabra de consuelo, que llama a las personas de lado y habla con cariño, no una palabra de imposición de reglas, de mandamiento. Esta palabra va a traer avivamiento para Coruña, va a traer avivamiento para todo. Una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra de edificación. No es una palabra de uso y costumbres, no es una palabra que solo hace con las personas, tiene que hacer eso, tiene que hacer aquello. Muy bien, la edificación pasa por reglas, pero antes de todo tiene que ser consuelo. El nombre de Bernabé significa hijo de la consolación, y consolar dice en el griego que es llamar al lado, llamar en codo a codo. Y el Señor necesita que la iglesia llame los que no son los gentiles, los que no son creyentes, y también los creyentes que aún no están avivados, para hablar codo a codo con Él. Jesús quiere estar cerca tuya, pero necesita que la iglesia sea una iglesia que hable palabras de consuelo, palabras que enseñen a la gente a vivir en la gracia e entender la gracia del Señor. Una iglesia que está preocupada no solo en venderse a sí mismo, para entregar a Dios, entregar a Jesús, entregar al Espíritu Santo. Dios está necesitando personas que quieran ser avivadas, pero que también sepan ser un avivalista. Personas que no pierden la oportunidad de predicar la palabra de consuelo, la palabra de exhortación, pero siempre espera ser invitado. Pablo ha esperado ser invitado, y cuando fue invitado, wow, abriu la boca y vino la palabra de consuelo, y la iglesia ha sido avivada. Bernabé lo mismo, tenía un espíritu alegre, era una persona contenta. Hoy estamos viendo la iglesia hacer muchas obras, trabajar mucho. Hemos visto congresos de avivamiento, congresos de música, campamentos de jóvenes, todo muy bonito. Pero ¿o qué estamos predicando en estos eventos? Hay que predicar palabras de consuelo, palabras que van a traer avivamiento. Pero te prepares, Coruña, te prepare España, te prepare países de lengua española. Con el avivamiento que viene cuando tú traes una palabra de consuelo, va a venir la envidia. Juntamente con la palabra de consuelo va a venir la paz, pero también va a venir la guerra de aquellos que están contrarios al avivamiento. Junto con la palabra de consuelo viene la unidad, pero va a venir también la división de aquellos que no aceptan. Y Dios quiere con ese consuelo abrazar a la gente, para que la gente entienda que Dios tiene una relación personal codo a codo, pero los otros no quieren contradecir todo lo que hablamos, quieren contradecir el pentecostalismo, quieren blasfemar sobre aquellos que proponen un avivamiento de verdad, una palabra de consuelo para ir para reglas de hombres. Van a incitar personas a hablar malo de nosotros. Con certeza tú ya has oído alguna cosa mala a mi respecto, que Dios los bendiga. Van a condenar nuestras actitudes, van a condenar lo que estamos haciendo, pero ser avivado es hablar la palabra de consuelo y despertar en la gente algo.
todas las veces la palabra de consuelo viene con señales y prodigios. Está allí en Hechos 13. Pero no olvides, no son solo actos de poner la pierna a crecer 2 milímetros. No son actos de dar palabras proféticas que de... No. El avivamiento va a traer en la gente esto, una sed. He probado del Señor y quiero más. La palabra de avivamiento va a quitar de tu vida y de mi vida los disfraces que tenemos. La palabra de avivamiento, de consuelo, hace con que nosotros podamos decir, libre soy. La palabra de avivamiento, la palabra de consuelo, hace con que todas las puertas que están cerradas en nuestros corazones se abran y hagan de nosotros nuevos hombres y nuevas mujeres. Entienda, el Señor quiere traer que la iglesia traga palabra de consuelo para la gente, palabra de exhortación, palabra de consolación. Y la palabra de consolación, el llamar de lado, el estar cerca de la persona, es esto, hacer con que nosotros tengamos el mismo sentir, el mismo espíritu, el mismo bautismo en el Señor y en el Espíritu. Que tú puedas comprender eso, que Dios quiere hacer cosas grandes, quiere avivar, quiere traer mucha gente. Pero el avivamiento es esto, hacer que tu vida, que mi vida, podamos decir como era Bernabé, lleno del Espíritu Santo, un creyente alegre, que tenía y sabía que lo que él tenía era más valioso do que el oro y la plata. Y lo que él tenía era una palabra de consuelo. Una palabra que Dios quiere hacer de su pueblo, un pueblo libre y un pueblo próspero, un pueblo que ya tiene sus deudas perdonadas. En nombre de Jesús, entienda, Dios no quiere hacer con el avivamiento, hacer super hombres, super pastores. Dios no quiere hacer super a nadie. Dios quiere ser super en cada hombre, no hacer cada hombre super hombres. Dios quiere ser super en tu vida e en mi vida. Recibe en nombre de Jesús la gracia del Señor y quiera tener esta palabra de consuelo. Iglesia de Coruña, iglesia de lengua hispana, busquen la palabra de consuelo. Estudie un poquito Hechos 13 y el Señor va a hablar a tu corazón de cómo tenemos que ser usados para avivar a la gente. En nombre de Jesús, que Dios te bendiga y tengáis una semana maravillosa. Amén.